Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo. Esta emisión es una emisión especial porque también vamos a hablar mucho del tema de que sí ha habido mucho en el pasado en el sector agropecuario, muchos programas, ha habido estrategias, ha habido una serie de trabajos que, bueno, al día de hoy ya no los tenemos, pero que finalmente sería importante retomarlos. Vivimos mucho de la historia y pues vamos a platicar con ello, con un gran experto, con alguien que estuvo muchos años en este aspecto, que todavía lo sigue estando vigente. Hoy nos acompaña el licenciado José Luis Bello Soto. Licenciado, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias pues le doy un saludo a tu auditorio y una vez reiterando que mi poca o mucha vasta experiencia les sirva de algo para tocarles y sensibilizarlos que aún el sector rural debe estar vivo y debe seguirse trabajando, no debe ser abandonado. Licenciado en Asociación de Empresas, pero que experto en el sector agropecuario. Tú recuerdo habernos conocido por ahí de los 2000, que tú estuviste ya en Sedagro, sobre todo en el área de planeación y otras áreas de Sedagro, porque tú has recorrido muchas partes de ahí, hasta hace 2 años que finalmente termina tu relación laboral con Sedagro, por situaciones que ya nos enteraremos. Pero platícanos tu trayectoria como proyectista, como funcionario, como planeador, como temas de organización, porque finalmente tú formas parte importante de todo eso del pasado. Pues mira, mi llegada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario fue por la invitación de un conocido en el sector, que es el licenciado Salvador Rivera. Él me llevó a estar trabajando como coordinador del CEYEDUS, como coordinador, y ahí era el CEYEDUS, el Comité Estatal de Estadística y Geografía y Informática. Ahí tuvimos que participar SAGARPA, el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y ahí se trabajaba sobre los indicadores y también para terminar la brecha entre lo digital, que era la modernización, el conocimiento del Internet y terminar las brechas. Y también estuve trabajando en la Secretaría de Desarrollo, trabajando como coordinador de los módulos de información agropecuaria, a donde se trataba de insertar, era un convenio con los municipios que aceptaban y tenían un módulo con computadora, todo donde venían todos invitados los productores a poder saber de varias temáticas de la agroindustria, del campo, sistemas productivos. También podía hablarse de buenas prácticas agrícolas, etcétera. También que era importante también la comercialización y muchos, pero también estuve trabajando en el área de financiamiento, a donde se daba crédito a la palabra, créditos especiales y garantías, garantías líquidas, etcétera, para apoyar al campo. Oye, José, ¿y si trabajaban? ¿Por qué te lo pregunto así? Porque pareciera que no, en el pasado nunca existió. Pareciera que el campo en el pasado, de acuerdo a los discursos políticos actuales, como si nunca hubiera estado, como si nunca se hubiera trabajado. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, tú trabajaste, ¿tú crees que devengaste tu salario? ¿Dejaron huella? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa, por ejemplo, yo cuando también estuve trabajando para la subdirección se podía trabajar también en algo que se llamaba construyendo la organización. Y hay veces que eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el hecho de llevar a formar figuras asociativas dentro del sector rural, primero tiene que construirse la organización, ver su objeto social, ver su actividad. Entonces, a veces los productores no entienden nada más de lo productivo. Ellos saben poner su semilla y sus manos en tierras fértiles, pero muchas veces no saben. Entonces, cuando yo empecé a trabajar allí, tratábamos de insertarlos en el modo productivo, pero ya en un punto de vista legal. Y te puedo decir que lo más común, todos pensaban que lo más común era hacer una asociación civil que no es funcional dentro del sector. Y otros pensaban que se siguieran haciendo las triple S, las empresas de solidaridad, ¿no?
Y lo más bondadoso en aquella época, cuando ya empezamos, eran las sociedades de producción rural. Pero también había otros niveles, ¿no? Que ya había algunos productores en el campo, como las uniones de ejido, como la Unión de Ejido Emiliano Zapata, que fue una empresa exitosa en su tiempo. Pero esos fueron dejando marcas, pero también los liderazgos, a veces hay que trabajar sobre la capacitación. De hecho, dentro de los proyectos que nosotros intentamos hacer desde la Secretaría, fue crear el primer centro capacitador para darle herramientas en el sector campo a los productores, porque muchas veces ellos pueden tener toda la necesidad y toda la experiencia de ser productivos, pero tienen que llevar la mano encaminada de un técnico, de una asistencia técnica, de una capacitación. Pero desgraciadamente eso no se ve. En lo político puedes hablar de que capacitaste, hiciste tantas figuras y dices, pero también lo que tiene que hacer es que construyendo la organización viene a tener que tener unos cimientos y tienen que capacitarlos y darles las herramientas. Y la herramienta ya de este tiempo es insertarlos en un desarrollo empresarial, en un desarrollo agroindustrial, darle plusvalía a su producto. Pero desgraciadamente se han abandonado esas acciones. Los programas fueron desapareciendo a través del tiempo. Podemos hablar de lo que se estaba llevando bien a cabo, como son los programas de integrales de capacitación, que se llamaban PIC, o el PESA, programa estatal. Eso es parte de la historia, porque mira, en el área de planeación, por ejemplo, ¿qué planeaban? O sea, cuando hablamos de planeación, ¿qué planeaban? Yo sé que lo hacían, pero al final de cuentas hay mucha gente que actualmente está en el campo. Y además muchos que ni siquiera conocen el campo, que dicen que nunca se hizo nada, que que no había trabajo, que etcétera. Es decir, y creo que antes había muchas cosas que platicar, muchas experiencias buenas, otras no tan buenas, pero en general había trabajo, había estrategias, había planes, había desarrollos, había una cuestión en donde pudieras realmente llevar a cabo más allá de una simple planeación o de una simple actividad productiva sin ir más allá. ¿Qué planeaban? O sea, platícame, ¿qué es eso de planear? ¿Qué planeaban? Mira, yo te puedo decir que dentro de las planeaciones, dentro de la Secretaría de Desarrollo, en el área de planeación, se hicieron documentos. Por ejemplo, cada sexenio se hace el plan estratégico para el campo y se inserta el plan estatal de desarrollo. Y también se hizo una ley de desarrollo rural sustentable. Desgraciadamente el Congreso nunca pudo aprobar las leyes secundarias para que fuera todo operativo. O sea, nada más está en letra, pero no están las vías. Y te puedo decir que dentro de la planeación, en el área de planeación había un área que se llamaba programación agropecuaria, donde se hacían los POAs. Y antes la derrama económica o los diputados tenían una visión de campo. Había un momento presupuestal a través de darle al campo lo que verdaderamente, y también la federación, había el programa de concurrencia. Hoy ya no existe la concurrencia. Había programas, y de hecho antes se hacían programas de inversión pública estatal, como los PIPES, pero a veces los PIPES eran pequeños, le llamaban clientelales. O sea, nada más era enfocado, por ejemplo, para comprar un tractor. Y más, perdón, interrumpo, porque yo con todo respeto, mira, yo estuve metido en el sector agropecuario y los PIPES eran realmente como pagos de favores. De favores. Y es donde había un desvío de recursos, ahí sí, en los PIPES, importante. Y eso sí, yo creo que lo documentamos en varias ocasiones. Pero la cuestión de los programas, existían muchos programas, o sea, existía forma, ahorita la CEDAGRO, pues se está muriendo de nada, o sea. Sí, lo que pasa es que llegan mentalidades nuevas y desgraciadamente los líderes o los que llegan a los niveles de mandos políticos o llegan a ser secretarios, eso, se rodean de asesores que muchas veces vienen de universidades de que no tienen conocimiento, el entendimiento de estar a pie, de ir y ver y platicar con las necesidades, hacer diagnósticos, ¿no? En el campo tú puedes ver que hay muchísimos diagnósticos, pero hay muy poca planeación. O sea, se pueden hacer diagnósticos, pero si no se hace la planeación y no se hace el plan operativo, porque eso siempre se puede planear desde el escritorio, pero lo que realmente vale en el campo
es el plan operativo, hacer la estrategia y hacer la meta, ¿no? Hacer que se llegue la táctica, sea verdaderamente y se cumplan abajo. Porque muchas veces se quedan en nivel de escritorio o se quedan en nivel de intentarlo, ¿no? Y desgraciadamente en el sector, por ejemplo, te puedo hablar del PESA. Ese PESA estaba bien las agencias, pero después a veces los despachos tuvieron también, así como tú dices, una etapa de una especie de corrupción, ¿no? Que se las adueñaban algunos despachos que tenían privilegios, ¿no? O el despacho consentido del secretario en turno. O sea, del delegado. O del delegado en turno que hacía eso. Y también los programas integrales de capacitación eran dirigidos por y también desgraciadamente a veces la capacitación no llegaba en su realidad, ¿no? A veces también los dineros era más el trabajo, se pensaba más en el trabajo de tener capital humano que realmente hacer la capacitación. Porque tú sabes que a veces hay capacitadores o gente que se dedica a dar asistencia o despachos, cobran muchísimo dinero, ¿no? Y realmente también se abandonó también el estilo de hacer escuelas de campo. O sea, las escuelas de campo es que se preparara a reuniones de trabajo de productores experimentados de otros estados y llevarlas a las escuelas de campo y decir, mi técnica me sirvió en el campo, ¿no? Y eso se ha abandonado, la capacitación, ¿no? Porque hay productores que son experimentadores y de hecho también se ha perdido también el trabajo en el INIFAG y en la Fundación Produce. Esos ya son parte de la historia. Mira, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. Pero te vamos a hacer una pregunta para que la vayas pensando y me la contestes después. Cuando regresemos de este corte tú formaste parte de las escuelas campesinas. Sí. Y de repente es algo como que también pasó al semi-olvido. Todavía andan por ahí, un amigo lo dirige, pero para que nos platiques de la experiencia de esto, y en qué están y cómo ves tú lo que está pasando. ¿Estamos? Sí, de acuerdo. Vamos a un corte, regresamos a Ciudad de Campo. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión.
Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Todo el resto de su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos con el tema de las escuelas campesinas. Mira, en las escuelas campesinas, también a invitación del Liceo Salvador Rivera Chávez, que él es el fundador del despacho Escuelas Campesinas. Ahí la verdadera vocación era formar a los productores. ¿Qué de la conformaban? Por ejemplo, había capacitaciones y también había pláticas con los sistemas productos para ver formación de liderazgos. Porque hay veces que en los sistemas productos pues, llega nada más un grupo y forma uno y los recursos no llegan. ¿No? O sea, los sistemas productos, como antes tenían gerentes, ¿no? Gerentes que tenían, y muchas veces desde la delegación o de las secretarías a los sistemas productos los que les hacían era tomar decisiones, ¿no? Decisiones que a veces nada más era bajar recursos y, como se dice, ¿no? Ya no permeaban hasta el nivel bajo, sino nada más había privilegios en los liderazgos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer era invitar a liderazgos, a organizaciones de sociedades de producción rural y en el campo para platicarles de que tenía que el sistema producto no nada más debería de ser tener una asociación civil y convertirse en un comité nada más de decisiones y de beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué sistema producto trabajaste? Pues trabajamos con el sistema producto aguacate, trabajamos con el sistema producto tilapia, trabajamos con el sistema producto del arroz y con ornamentales. Y en ellos tuvimos experiencias, ¿no? Por ejemplo, con el sistema producto aguacate se pudo trabajar en aquel momento, hacer un programa integral de capacitación y de cerca casi de 1,5 millones de pesos para que pudieran tener capacitación y también pudieran asistir a eventos, ¿no? Para conocer a otros productores de otro estado, como los productores de Jalisco, etcétera, ¿no? Y de Michoacán. Pero también dentro de esos sistemas productos podemos hablar que del aguacate también estuvimos trabajando sobre la OCDE, es decir, que se certificara al productor en sus huertas y esas huertas fueran productivas, altamente productivas, y tuviera un aguacate de calidad que tuviera para que fuera presentado en anaqueles en exportación, ¿no? Estuvimos trabajando ahí en el aguacate. Por ejemplo, en el arroz, estuvimos trabajando también en el sistema, el sistema producto y también hacer Perdón que te interrumpa. En el aguacate. ¿Qué lograron en el aguacate? Porque finalmente, mira, trabajo con los sistemas producto, hay muchos y muchos ejemplos. Aquí estuvo sentado nuestro amigo Arenas, de Oquituco. Sí. Y hablaba de las certificaciones y las exportaciones y ya se cuenta que son las mismas historias de hace 20 años. Sí. No se pudo, nos atoramos aquí, el trámite acá, el burócrata, la mochada, el proyecto que no se concluyó. ¿Qué pasó en aguacate? O sea, ¿qué lograron ustedes en el área de planeación? Lo que realmente se logró es que se pudiera decir de que un sistema antes era rudimentario y se pudiera hacer un sistema semitecnificado, ¿no? Es decir, porque cada árbol estaba perfectamente edificado por GPS y un sistema que traía una agroexportadora, ¿no? de la OCDE. Entonces, el logro fue que los productores ya tuvieran agroseguridad, ¿no? Y que las huertas ya no tuvieran problemas de erradicar plagas o enfermedades, ¿no? Entonces, el logro fue más hacerlo. También se hizo el intento en el aguacate de hacer a través de la financiera rural una dispersión de paquetes tecnológicos, un paquete tecnológico unificado. ¿Eso se logró? No se logró porque en la financiera ya sabes que cada residencia, el proyecto se iba como hay varias zonas aguacateras, como es allá en Oquituco y acá en Buenavista del Monte y parte de Tepoztlán y algunas partes de Yecapixtla. Entonces no se pudo lograr porque rebasaba, ¿no? el monto del crédito. Y
y desgraciadamente las autorizaciones a nivel central son más complicadas porque los comités de créditos a veces son vía, en ese entonces se utilizaba videoconferencias, ¿no? Los comités de crédito. Y los comités de crédito muchas veces son presididos por gente que pues a veces no tienen mucha capacidad para poder discernir o analizar bien los proyectos, sino los ven desde el punto de vista ya muy rígidos, así como tipo bancario, ¿no? Porque en Aguacate recuerdo que lograron centros de acopio, lograron seleccionadoras, presumían mucho eso, pero la realidad es que hoy el Sistema Producto Aguacate sigue, cada productor pendiente trabaja por sí mismo. Pero eso es lo que te digo. Nosotros, por ejemplo, en escuelas campesinas te hablaba hace rato de que los liderazgos, a veces, por ejemplo, llegan logros, ¿no? Llega un gobierno y apoya mucho un sector, ¿no? Por ejemplo, hablamos del aguacate. Entonces lo apoyan y le dan todo, ¿no? ¿El por qué? Porque a lo mejor hay algo del tipo político. Por ejemplo, así hablas tú como del que le dieron su opacadora y todo, y después se convierten en elefantes muertos, ¿no? Y ven el nopal, o sea, ven el sorgo, los hilos de la Unión de Ejido, o sea, todo ese tipo de cosas que tenemos una gran cantidad de infraestructura, ahí está muerta. Lo que pasa es que también han muerto muchos programas, ¿no? Entonces el productor está acostumbrado, o el líder está acostumbrado de que haya cierto dinero y que las capacite. Por ejemplo, la asistencia técnica ya desapareció, ¿no? No hay asistencia técnica. El programa de extensionismo rural totalmente desaparecido, ¿no? Entonces, sí, el ingeniero agrónomo o, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo daba asistencia en desarrollo empresarial, pues si no te pagan, pues obviamente tú no puedes, aunque a veces tú les ayudabas, ¿no? Decías, bueno, les voy a ayudar a gestoría, les voy a ayudar a hacer un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque veías las necesidades. Pero desgraciadamente si los liderazgos en el campo, por eso se debe de pensar en construyendo la organización y llevarlas a maduraciones, irles dando las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan manejar bien sus empresas, ¿no? Haya productores que tengan pensamiento agroempresarial, ¿no? O de agronegocios, ¿no? Por eso también en los grandes intentos de estos tiempos se intentó hacer en la Fundación Produce otro cadáver. Otro cadáver, que también les dejaron de dar dinero y las vías de bajar y aterrizar plataformas tecnológicas o hacer campos experimentales, porque el dinero también se lo quitaron al INIFAP, ¿no? O sea, el INIFAP también a veces ya no tiene la suficiencia presupuestales, ¿no? Entonces también todo va, o sea, programas que pueden ser exitosos, que pueden ser manejados desde el punto de vista gubernamental y de los liderazgos de los productores. Por eso también yo digo que la capacitación en escuelas campesinos era empezar desde los campesinos que tuvieran esa inquietud de ir superándose, de ir mejorando productivamente, mejorando organizacionalmente y llegar y ocupar puntos de decisiones, ¿no? Como los sistemas productos. Pero también los sistemas productos han sido abandonados, ya no está como también hay otro donde había el foro donde podían todos los reunirse y converger todas las voces del campo, era el CEDER, ¿no? Eso. Fíjate que a mí me tocó participar activamente en el sistema producto porcino. O sea, me tocó estar muy de cerca el sistema producto vinos carne. Y algunos otros sistemas producto con los que tuve la oportunidad de trabajar. Y una de las cosas que siempre peleamos es que el CEDER, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, tenía que funcionar. Y ya tiene 5 años que se acabó, desde finales de la administración de Graco, que todavía le tocó, y toda esta administración, para nada. O sea, ¿qué opinas de eso? Pues sí, lo que pasa, mira, era donde convergían todos los pensamientos, ¿no? Del sector, de todas las ramas productivas, ¿no? Pero aunque muchas veces, te voy a decir, nos llevaban nada más a levantar el dedo. O sea, el plan de ellos muchas veces era planchado. Era nada más plancharlo y levantar el dedo. Y te restringían las participaciones, de no, que no hablar. O sea, a mí me tocaron restringir, a mí me restringieron varias. Pero siempre en muchas ocasiones se iba a levantar el dedo. Pero de todos modos, aunque fuera así, en aquel tiempo nos quejábamos, pero hoy ni eso hay. Sí, es que desgraciadamente, mira, invitaban a todos, pero de hecho antes se planchaban, ¿no?
Se planchaban, es decir, es un comentario llano, pero se suavizaba, ¿no? Para que cuando llegara el gobernador, cuando a veces lo presidía, como él era el presidente, y los secretarios del desarrollo en su representación, y de todas las ramas productivas, por ejemplo, había comisiones, ¿no? La de tecnología, la de mercado, todo eso. Nunca funcionaba, nada más funcionaban en presupuesto, ¿no? O se hacía la reunión y nada más era para un acto político, ¿no? De lucimiento, ¿no? Y muchas veces ahí se tenía que platicar, ¿no? Realmente de que si estaba funcionando el plan estratégico del campo, ¿no? O otros documentos que se hicieron de diagnósticos importantes. Ahí era donde se venía todas las voces y hacer una verdadera detección de necesidades del campo, ¿no? Porque cada rama ha tenido, ¿no? Ha tenido sus boom. Tú puedes decir que, por ejemplo, antes tenía el boom, el sorgo, Sí. los graneros, la zona oriente, ¿no? Sí, cuando se forman los ejidos, cuando operaba, que se forma el grupo de enfrente, que son los de Unión de Acciones productoras de sorgo, Ajá. los propios horticultores que tuve la oportunidad de hacer un centro de acopio. Y ahorita, Es que también por eso yo te digo que ya cuando se tienen organizaciones maduras se pueden hacer otro tipo de niveles de asociativos de segundo nivel o de tercer nivel, ¿no? Como las uniones de ejido o las uniones de CPR o las ARIC, ¿no? O las uniones de crédito o las uniones de aseguranza, ¿no? El campo se encuentra inserto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el área de financiamiento rural tampoco hay asesoría, ¿no? El productor a veces lo engañan. Le dicen a algunos que se encargan o despachos de hacer proyectos para bajar recursos de las financieras ahora, que ya no es la fundación. oye, te voy a interrumpir ahí porque tenemos que ir a un corte, pero nos vamos a quedar el tema del financiamiento. ¿Cómo está el financiamiento actual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estaba antes y cómo lo ves ahora? Porque yo creo que eso es parte también de la historia de lo que alguna vez tuvimos. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Vamos a un corte, Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Estamos de regreso al programa Ciudad del Campo. Nos quedamos en el tema del financiamiento. Mira, ¿Existe? ¿Ya no existe? ¿Qué pasó ahí? mira, lo que pasa es que el financiamiento, a veces desde la parte gubernamental, pudiera hacerte mucho, porque por ejemplo en la Ley de Desarrollo Rural de la Ley de Desarrollo del Estado de Morelos, se consideró hacer un fideicomiso para de cada año de lo que se otorga de dinero, una bolsa de dinero que era alrededor, antes era de 8 millones de pesos, y se bajaba, con esa se convertía en una garantía líquida para bajar hasta 30 millones de pesos para el crédito a la palabra. Y todo ese dinero se manejaba a través de DENISA. Y en la ley se le dio forma para que se convirtiera en un fideicomiso. ¿Por qué? Porque antes la recuperabilidad se daba el crédito a la palabra
y a fin de años en los comités de recuperación se regresaba todo el dinero del crédito a la palabra y se quedaba en fondo, ¿no? En el fondo de NISA. Pero hay el problema, por ejemplo, hay un problema que siempre vimos, es que había un intermediario financiero y eso encarecía, porque entonces eso te subía 4 o 5 puntos porcentuales la tasa de interés, y entonces lo que debe haber sido un crédito social ya no lo era. Bueno, el crédito social se daba porque realmente a los productores en el crédito a la palabra se les daba su dinero y su único requisito es que lo pagaran a fin de año, ¿no? Era facilitarles para tener en el campo, para cumplir con las labores culturales y todo lo necesario, ¿no? Pero también no se ha promovido en la capacitación cultura del manejo del crédito, ¿no? Porque muchas veces ellos en el campo, muchas veces se van a los agiotistas o se van a otros, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, yo decía que muchas veces son tardíos los apoyos en el campo, ¿no? Por las mecánicas operativas o por los paripasos que llamaban antes del FOFAE, ¿no? El fideicomiso, ¿no? Que llegaba tardío el dinero, ¿no? Chico, sacabas un trámite para fertilizante y te lo daban ya que estabas a punto de cosechar, ¿no? O sea, entonces por eso te digo. Entonces yo lo que falta en el campo es que los créditos sean acordes, ¿no? Yo lo que decía, bueno, si hay un tiempo, ¿no? Desde que y también había otras cosas que a veces cada año cambiaban las reglas de operación, ¿no? Entonces yo lo que decían, favoreciendo el crédito a la palabra, de acuerdo al fideicomiso que se creó y del fondo, porque aportamos mucho sobre la ley de desarrollo, es que a través del fideicomiso se hicieran créditos, por ejemplo, para dispersión de paquetes tecnológicos, así como todas las del fertilizante, y pudieran tener los insumos. Y si se recuperaba el dinero, por decir algo, si recuperabas, casi siempre era el 70 o el 80% de los 8 millones, quitando la garantía líquida para bajar 30 millones. Entonces yo lo que decía es que se pudiera hacer alguna figura para dispersar y tenerlo, ¿no? Comprarlo de antes y ya repartir el paquete tecnológico y después descontarlo con un crédito a la palabra o con un crédito productivo a través de financiamiento rural. ¿Por qué? Para que ellos lo tuvieran a tiempo. Por ejemplo, en el arroz empiezan, creo, en abril a hacer las labores de limpieza en la caña, en todo eso, en sus ciclos productivos, ¿no? Y ya pudieran tener. Pero muchas veces el financiamiento pues ya llegaba cuando ellos ya habían comprado, ¿no? Ya debían dinero, ya habían conseguido. Porque desgraciadamente cuando ellos cosechan, a veces no se los pagan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arroz, lo benefician al molino y después se los pagan a cierto tiempo, ¿no? Y ellos también tienen que tener crédito, ¿no? Aparte de eso, pedir crédito a bancos. Tiene que haber liquidez, porque mira, porque finalmente los créditos siempre ha sido un problema, ¿no? Financiera nacional o financiera rural, pues está a punto de desaparecer. FIRA opera realmente el 10% de lo que operaba. Los entes intermediarios de NISA, AINIBE, todos los que existían, están prácticamente al borde de la quiebra. La gran mayoría, es decir, toda esa red de apoyo al campo está destruida. Pues sí, porque, por ejemplo, ahora la estrategia es que todas las unieron. O sea, ya es una secretaría. O sea, la financiera rural antes no pertenecía a una secretaría. O sea, no estaba, sus residencias tenían ciertas libertades, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la financiera nacional, ahora tienes que, para pedir un crédito, tienes que tener garantías prendarias, tienes que tener, para créditos refaccionarios tienes que dejar tu tractor, tu camión, etcétera, ¿no? Y a veces ya aparecen los trámites. Por ejemplo, antes tú hacías un proyecto, una corrida financiera, ¿no? Y hacías ya muy grande, hacías un plan de negocios, ¿no? Pero ahora desgraciadamente ya se ha compactado, ¿no? Y se han hecho los trámites muy burocráticos y excedidos, ¿no? Para el campo. Por ejemplo, ahora quieren estados de cuenta, ya lo quieren hacer como un crédito bancario, ¿no? Es un crédito bancario. O sea, que históricos, contables y indicadores. Y todavía fuera un crédito barato. Y análisis vertical. Y entonces ya, o sea, tasas ternas de retorno, ya te lo hacen muy complicado, ¿no?
Entonces entonces luego a veces tú, como eres los que se encargan de hacer proyectos, como antes que hacían los proyectos para tener allí en la Secretaría de Desarrollo, pues tenían ciertos conocimientos, agrónomos que se volvieron para especialistas en proyectos, ¿no? Hay muchos en todo el estado, ¿no? Pero a veces también ya llegar a esos tipos de créditos, pues se tiene que tener otro conocimiento financiero, ¿no? Entonces el crédito se va compactando y no se han hecho instrumentos bancarios, ¿no? Instrumentos de crédito, ¿no? Todo se ha dejado en lo mismo. Y desde el gobierno, y si se lleva acuerdo a la ley que existe de desarrollo en el Congreso, se puede trabajar sobre las leyes secundarias y que de allí se haga un plan operativo que mejore todo el campo en agronegocios, en financiamiento, en comercialización. También la comercialización, se desapareció en la Secretaría de Desarrollo la Dirección General de Comercialización. Desaparecieron todo, porque mira, tú hablas del Congreso. El Congreso, híjole, yo no sé exactamente para qué nos sirva. Al contrario, al sector agropecuario es un verdadero estorbo. Y lo decimos con toda responsabilidad. Porque al final de cuentas es un jaloneo. Ahorita estamos mendigando, porque es mendigando un presupuesto que raya en lo ridículo. Sí. O sea, el 2022 fue ridículo. El 23, pues ahí va, le suben un poquito, pero sigue siendo 5 veces abajo de lo que teníamos, lo que se llegó a tener en los tiempos de donde se decía que no se hacía nada. Pero bueno, finalmente no seguiremos llorando del pasado. Tú trabajaste con los arroceros, es otro ejemplo de esas historias de casi de terror, ¿no? Ya tenemos la denominación de origen, pero ya no hay arroz. Ya los molinos ya cerraron varios, sobreviven algunos. Mira, afortunadamente hay gente que tiene pensamiento con visión adelante. Y ya ves que está el molino de allá de Utla. Ajá, y también el otro, el de Grandes, ¿no? Y como India Bonita, que también desapareció en Zapata. Zapata ya lo vendieron. Ajá, entonces te digo, mira, lo que pasa es que a veces llegan gentes al gobierno y ven al sector, a varios sectores, y como te decía antes, hay algunos que les cae bien y los apoyan abundantemente, ¿no? Hay veces también como hay mucha gente que hubo su tiempo que apoyaron mucho a la caña, ¿no? Hay mucho tiempo que apoyaron la caña sigue siendo un producto consentido. Ajá, y le dan, ¿no? Y por ejemplo, el arroz, el avance de las ciudades va haciendo que se desaparezcan zonas productivas, ¿no? Y en el caso del arroz, pues, ellos tienen que ver, porque luego a veces es difícil el mercado, ¿no? Hay veces que llega otro tipo de arroz, ¿no? El arroz de importación, que es de menor calidad, menos calidad, más delgado, que viene de la parte de Asia, ajá, vino a acabar con el mercado, mucho del mercado nacional. Ajá, entonces aquí para hacer el comité regulador, el consejo regulador del arroz, tuvieron que trabajar mucho para llegarlo a hacer, ¿no? Y se trabajó mucho, y después se buscó la dominación de origen, ¿no? Pero demasiado el arroz Morelos sí tiene buena oportunidad en anaqueles, ¿no? Pero también las áreas de comercialización, las áreas para dispersar o para distribuir, el arroz no tiene un mercadeo, ¿no? Profesional. O sea, hay productos que son muy buenos, que se le hace, por ejemplo, podemos hablar también del agave, que tuvo su boom, y ese más que nada era todo lo agroindustrial, ¿no? Y entonces tuvieron su boom, pero también desgraciadamente empezaron a surgir varias marcas, ¿no? Pero por ejemplo, en el agave, que tiene que ver evidentemente con el mezcal, sí hay denominación de origen. Morelos tiene denominación de origen. Sí, pero también lo lograron también para que no chocara con el tequila, ¿no? Y desgraciadamente hay cosas que van bien, ¿no? Pero llega el cambio en un gobierno y ya no le interesa esa visión, ¿no? Porque también podemos ver, también hay otras que han tenido sus éxitos, como el sistema producto tilapia, o el otro, el pez de ornato, ¿no? Ahora, te voy a interrumpir ahí para que platiquemos después del corte a plenitud del sistema producto tilapia, de los ornamentales, de lo que tiene que ver con la flor, toda esta situación de las plantas ornamentales. Porque sí, claro que sí. Tienes experiencia en el tema, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Vamos a un corte, Ciudad y Campo, regresamos.
relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Te esperamos. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Estamos de regreso, José Luis, pues el tema de ornamental. Nos quedamos primero con lo de la tilapia. Pues en la cuestión de la tilapia, mira, como es un pez y es alimento, se formó el comité en la época de Adame para que viera para que pudiera monitorear el comité, para que pudiera sanidad a este pez, ¿no? Y pues se logró, ¿no? Después de mucho esfuerzo se logró. Y también ha tenido su boom, ¿no? Su alimento y todo eso, ¿no? Pero desgraciadamente, a veces los productores trabajan y sus sistemas técnicos, al principio nada más eran, eran rudimentarios, ¿no? O sea, no eran ni semitecnificados ni tecnificados, ¿no? Porque creció mucho, por ejemplo, todo el sistema de tinas, con aireación, con recirculaciones. Ajá. Pero también tuvo que venir gente que tuviera que empezar a capacitar a través de tener seguridad, ¿no? Para que no pudieran, estuviera limpio, ¿no? El Comité de Sanidad tuvo que participar en eso para que pudiera haber un control sanitario, porque es un alimento. Pero también a veces se quedaron en nada más ser productivos y tener mercados compactados, ¿no? Y mercados muy locales. Ajá, locales, totalmente. Y se intentó en un estado a través del sistema producto tilapia intentar hacer un corredor. Terminaron peleados todos, ¿no? Ajá, un corredor. Pero lo malo es que a veces, te digo que los liderazgos a veces asumen como cuotas de poder. Eso siempre ha pasado. Asumen una cuota de poder y después se encuentran encuentran iconos y entre ellos mismos se tratan de apoderarse, ¿no? De los sistemas productos o del comité estatal, ¿no? Del producto tilapia. Y porque también adentro hay el langostino y otra cosa que estuvieron productivas.
Pero desgraciadamente en el sector gubernamental muchas veces las oficinas son pequeñas, ¿no? Nada más es una subdirección. Ya, pues a ver qué le das. Y cuando se llega a la época de que antes se dispersaba, ¿no? Allí en la Secretaría, pues es muy poco, ¿no? A través de un pipe o también a través de pesca de la Zagarpa, pues a veces los recursos eran más para la ribereña o embarcaciones, y también la producción en estanques y todo eso. Así, Toda la pesquería no. En pequeños cuerpos de agua eso prácticamente desapareció. Casi en ríos o en lagunas o en presas, ¿no? Entonces, pues ahí van luchando ellos, ¿no? Pero si desde el punto de vista gubernamental los presupuestos van bajando, porque te puedo decir, mira, te dije que estuve en programación, en programación agropecuaria, en planeación. La época donde tuvo los análisis y los indicadores muestran que la época donde hubo muchísimo dinero, arriba de más de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos, tenemos 42 o 43. No nos hagas llorar. O sea. Fue en la época de Adame. Y de ahí fue bajando. Y ahora, pues también en la época del ingeniero, del gobernador Graco, pues descendió, ¿no? Empezaron a desmantelar y a quitar secretarías, unidades, y la gente que trabaja en la secretaría pues se fue a nada, ¿no? Y algunas funcionalidades son múltiples, ¿no? 500 millones, sí recuerdo cuando se manejaban sus recursos, porque además no era la concurrencia cuenta que eran recursos federales. Ajá, pero era la inversión total de todo el sector, eran 540 y tantos millones de pesos. Porque incluso fueron descendiendo. Hubo años de 1,000 millones, recuerdo que Graco anunciaba 1,000 millones. Pero él hablaba acumulaba créditos, todo, ¿no? Todo un chorro de cosas, o sea, la inflaba. ¿Y ahorita cómo estamos en el presupuesto? Pues 42 millones para 42, la ciudad. Y no hay concurrencia. Y de esos 42 millones, el 80% es nómina. Ajá, o sea, pues sí, porque también te digo que las plazas y todo se fue compactando y desapareciendo. Porque hoy unidades de trabajo. Hoy ya parece un cementerio ahí. La Sedagro es algo, cuando era un lugar de mucha vida, me acuerdo que no íbamos, había mucha gente trabajando en diferentes programas, planeación, estaba el Oyedrus, estaban varias oficinas ahí que operaban, y hoy... Lo que pasa es que antes el trabajo, gran parte del trabajo era de campo. O sea, había técnicos en el campo, había gente en el campo trabajando. Se acabó el extensionismo. Se acabó el extensionismo y también se acabó el técnico de campo de la Secretaría que llegaba a los campos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Gobierno del Estado como una huerta de limón que está abandonada, que ya no la invirtieron, ahí está aventada, ¿no? O sea, hay pequeñas, hay cacahuateras, etcétera, ¿no? En el tren del tiempo. Haz de cuenta que mañana te nombran secretario. Ah, caray, ¿qué harías? Hazme la buena. ¿Qué harías? O sea, pues, ¿cómo resolvemos esto? Pues mira, como hace rato te dije, ¿no? Hay diagnósticos, hay muchos diagnósticos. Tú puedes buscar en la bibliografía o en infografías, hay muchos diagnósticos. Entonces, lo más principal, por ejemplo, hace unos tiempos yo propuse que se hiciera una reunión estatal de técnicos de la agronómica y del colegio de agrónomos. ¿Por qué? Para pensar en nuevas herramientas, ¿no? Porque el ingeniero agrónomo ya no tiene tanto trabajo. Antes se beneficiaba a través de los proyectos, a través de estar en extensionismo y eso. Y yo quería hacer un gran llamado, un gran quórum hacia todo el sector agropecuario, para que toda la fuerza se pudiera hacer un gran diagnóstico, pero de ese gran diagnóstico llegar a un plan para presentarse a los congresos, ¿no? Hacer mesas temáticas y decir, bueno, en esta mesa temática vamos a hablar de agroindustria, agronegocios. Y también dentro de eso también yo quise en un momento dado plantear de que, por ejemplo, la Fundación Producto la Fundación Produce es un
es un elefante ya blanco, ¿no? No hay nada, las oficinas están abandonadas. Ayer ser un centro de agronegocios con ruedas de negocios y tener digitalización, ¿no? Poner al productor o al que tiene ofertaciones, ¿no? A proveedores de gran escala, ¿no? También hacer el centro capacitador. Entonces yo lo que haría primero es ver a través de, a lo mejor darle viveza a hacer a llamar a congregarse en el CEDER, ¿no? Y todos los sectores, porque es un gran foro de voz, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? El sistema producto caña, el aguacate, arroz, tilapia, ver sus necesidades y empezar a priorizar e ir avanzando. Pues eso será en un futuro. ¿Quién sabe si sucede? Igual si a ti y a mí nos toque verlo, no lo creo mucho, pero mira, por ejemplo, los temas de el campo actual, el presupuesto actual, nuestra secretaria actual, Desarrollo Agropecuario. ¿Tú cómo crees que va a juzgar la historia a nuestra actual secretaria, a Katia, que es amiga, la respeto mucho, pero bueno, te lo pregunto a ti. ¿Cómo crees que la historia va a juzgar esta administración? Bueno, mira, lo que te puedo decir es que muchas veces el secretario se convierte en un ejecutor de los programas, mas no se convierte en un estratega o en un planeador, porque ella va a accionar de acuerdo a lo que tiene, el dinero que tiene. Y si sus áreas hacen pipes que nada más benefician como una cuota, pues desgraciadamente no va a dar, ¿no? En el Estado, por ejemplo, hay mucho, ¿no?, que hacer, muchísimo que hacer. Y desgraciadamente si tienes dinero, nada más vas a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Puros trabajos políticos, ¿no? Que te den remembranzas como la Feria de la Nochebuena. Fotos, muchas fotos. Muchas fotos. Hoy tenemos redes sociales. Y entregas minimizadas, ¿no? Por ejemplo, también hay otra cosa, ¿no? Que a los productores antes casi todos piden cosas pequeñas, ¿no? Si ya tienes una aspersora, ¿para qué quieres? Hay a veces en el Opal que tenían colecciones de aspersoras. ¿Para qué otra aspersora? O una bomba de motor, o una parihuela, no sé. Pero eso no resolvía nada. No resolvía nada. Entonces, dentro del CEDER se tenía que planear un plan de integrales o proyectos de impacto regional. Por ejemplo, mira, en la mecanización del campo hay una central de maquinaria. Pues esa central de maquinaria estará muy difundida porque también opera. Sí, lo que pasa es que luego se les presta para abrir brechas, para abrir porque a veces se tapan las cañadas, ¿no? Entonces, debe haber también un sistema, una planeación para mecanizar al campo, modernizarlo, ¿no? Hacer labores ya no de tracción animal, sino con tracción tractorizadas, ¿no? O sea, nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en la brecha tecnológica en el campo también, en el estado de Morelos, estamos muy atrasados, porque si tú quieres ver, muchas veces alguien tiene un tractor y lo alquila, y a la vez, en vez de ser productor, ya es arrendador de maquinaria, ¿no? Así como antes eran arrendadores de animales, ¿no? En labores del campo, ¿no? Entonces, si vemos tema por tema, del sector del campo, pues falta mucho que hacer, y lo que se había hecho, pues fue olvido, ¿no? Con la flor, las ornamentales. Pues los ornamentales venían bien, ¿no? Estaban trabajando bien, y de hecho hasta planeaban hacer un laboratorio para vender en vitro, ¿no? Cuando estuve trabajando con el sistema producto, había la intención de hacer vender plantas en vitro, ¿no? Y también tenerlos y en esqueje, ¿no? Y estuvimos trabajando también con Aplor Centenario, porque allí vienen todos y nada más es una ofertación, ¿no? Pero también es al mejor postor, ¿no? Y también pues ahí ponen la planta, ¿no? Es una gran muestra, ¿no? Pero también lo interesante era, no sé si lo han logrado, ya no he tenido contacto con ellos, y estuvimos en la intención de hacer un diagnóstico, un trabajo de asistencia técnica para lograr hacer una agroexportadora, ¿no? Para que no fuera nada más un mercado local o un mercado regional, ¿no? Pero hay productores que tuvieron buenas intenciones y estuvieron en el sistema producto y
y tuvieron sus intenciones, ¿no? Tuvieron hasta su financiera, ¿no? Que de hecho creo que ya quedó finiquitada, ¿no? Tuvo problemas. Sí, así es. Fíjate que el campo realmente nunca se acaba. ¿Quién sabe? Bueno, ya quién sabe, eso de que nunca se acaba, ya lo estamos empezando a dudar, porque al final de cuentas sí hay un deterioro importante. Los programas existían, como quiera, era una forma en que el campo se sostenía, por medio de programas, por medio de capacitaciones, por medio de apoyos, que hoy, bueno, pues han decidido darle otro giro, porque de acuerdo a un conteo que apenas se hacía, a más de 30 programas productivos para el campo de apoyo han desaparecido desde el 2019, 2020, 2021. Esperemos que lo que venga en el futuro no sea tan, pues sí, tan triste. Eso es lo malo, que desde la federación muchos programas han sido desaparecidos y, por ejemplo, antes Agarpa, hoy SADER, antes Agarpa nada más era normativa y ahora ya es ejecutora. Pero bueno, José, pero que te interrumpa, porque el tiempo nunca nos alcanza. Siempre es así, nos quedamos a medias en las pláticas. Realmente te quiero agradecer mucho tu participación. No, pues muchas gracias por invitarme. Te quiero agradecer todo lo que nos has aportado, tu experiencia. Este es un tema apasionado, es un tema apasionable, es un tema que apasiona, es un tema que nos interesa, pero es un tema que nos tiene triste a todos, porque no le vemos mucho bueno, más allá de los grandes esfuerzos que hace la gente día a día por su trabajo, por producir, por tener alimentos, por producir alimentos y por hacerlo dentro de las precarias situaciones que el campo de Morelos enfrenta. Te agradezco mucho tu participación y esperemos que nos acompañes en un futuro, en algún otro foro de discusión, en un foro de análisis del campo, con toda tu experiencia. Gracias, esperemos que pronto a las gentes de decisión no se olviden que el campo es el alimento, el granero que nos da de comer y que hay que apoyarlo. Ya se les olvidó porque el apoyo no existe. Pues con esto cerramos el programa de Ciudad del Campo de esta semana. Les agradecemos mucho su atención. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Lo de Morelos, en YouTube, en Facebook y en Canal 10.1 Dix Televisión, Televisión Abierta. Su amigo Fernando Aguirre, Ciudad del Campo. Muchas gracias. Hasta la próxima.